Hola a todos, buenos días, porque ahorita es de madrugada, entonces este video lo estoy subiendo ya en la mañanita, ¿va? Y bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es sistema nervioso autónomo. Este tema es muy importante, sin embargo, por cuestión de tiempo y que hay mucha profundidad en la cual se puede mencionar, pues este prácticamente va a ser un resumen, o al menos voy a mencionar lo más importante en relación a su examen, porque les digo, es un tema que se puede profundizar mucho más, tiene más conexiones de las que se puede hablar y se puede desglosar incluso en subtemas cada vez más largos. Entonces, bueno, esto es un resumen para su examen, ¿va? En donde yo pues les hablaré sobre lo que considero lo más importante o lo que más suelen preguntar en los exámenes. Ahora, primero que nada, ¿qué es el sistema nervioso autónomo? Como dice aquí, pues va a ser un sistema involuntario que va a controlar y a modular las funciones de los órganos viscerales principalmente. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos un sistema nervioso, pero que es, por así decirlo, somático, que esto va a hacer referencia a acciones que nosotros querramos hacer. O sea que somos voluntarios de, como por ejemplo, mover las extremidades, etcétera, ¿no? Sin embargo, ese sistema nervioso autónomo, como dice aquí, es involuntario, o sea, son funciones que nosotros no somos conscientes que controlamos. Un ejemplo de esto, pues simple es la presión arterial, ¿no? Por ejemplo, o los movimientos intestinales. No son cosas que podamos controlar, pero que es regulado prácticamente por este sistema, ¿va? Y ahora, este sistema nervioso autónomo va a constar prácticamente de dos neuronas, ¿va? Siempre piensa en dos neuronas. Una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. Ahorita veremos a qué me refiero con esto, ¿va? Y finalmente, el cuerpo celular de cada neurona preganglionar se encuentra en el sistema nervioso central, ¿no? Y las acciones de estas neuronas van a formar sinapsis en cuerpos celulares de neuronas postganglionares. Creo que mejor lo dibujaré para que no haya duda. Por ejemplo, cuando vemos de una neurona, se le denomina preganglionar porque en donde se van a juntar ambas neuronas va a ser en un ganglio, ¿va? Entonces, primero, tenemos aquí dos cuerpos celulares, ¿va? Supongamos que de aquí, de la izquierda, parte, o más bien, esta es nuestra neurona preganglionar. ¿Por qué? Porque tiene que llegar al ganglio, que lo voy a dibujar en rojo, tiene que llegar al ganglio en donde se encuentra esta otra neurona, ¿va? Entonces, mi neurona preganglionar, que va a tener una, por así decirlo, lo voy a señalar en verde, se va a encontrar principalmente en el sistema nervioso central, como dice aquí, ¿va? Este se encuentra en el sistema nervioso central y de aquí, pues como sabemos, una neurona tiene su axón y este axón va a salir y este axón se le conocería como, en este caso, pues la fibra preganglionar, ¿no? O todo esto es la neurona preganglionar y esta tiene que llegar hasta un ganglio que va a variar en su localización y una vez que llegue a ese ganglio, llega y hace sinapsis, bueno, supongamos que aquí tienen las dendritas, ¿no? Y hace sinapsis con otra neurona. Esta sería ya la neurona postganglionar, ¿va? Y de la neurona postganglionar pues sale también pues, su axón y ya este axón se va a dirigir hacia los tejidos periféricos, ¿va? Pero prácticamente es eso para que se comprenda ahorita en las imágenes se ve mejor que tenemos una neurona preganglionar que se encuentra en el sistema nervioso central y que pues sus conexiones van a llegar hasta cuerpos celulares de otras neuronas que se les denomina postganglionares, ¿va? Pero que prácticamente van a estar dentro de un ganglio y de ahí pues también van a partir sus eferencias hacia pues ya los tejidos periféricos, ¿va? Entonces, bueno, nada más terminando el párrafo, pues es eso. Los axones de estas preganglionares forman sinapsis con cuerpos celulares de neuronas postganglionares en, puede ser en varios ganglios autónomos, si se puede decir también. Ahorita vamos a ver por qué. Bien, de esta imagen podemos sacarle mucho provecho. Como les mencionaba, el sistema nervioso somático es todo aquello voluntario, ¿no? Entonces, ¿a dónde tiene que ir? Al músculo esquelético. ¿Y cómo es? Esta nada más es una conexión, ¿ven? Una motoneurona, que ya dijimos que las motoneuronas, ¿de dónde partían? De las astas ventrales de la médula espinal, ¿va? ¿Se acuerdan que era como una H? Voy a dibujarlo rápido. Que era como una H la médula espinal y que estas motoneuronas parten de aquí,
de las astas ventrales, que es todo lo motor, y pues ya nada, se van a dirigir hacia principalmente músculo esquelético, ¿va? Entonces, ese es el sistema nervioso somático. Sin embargo, este no vamos a hablar hoy. Y vean, nada más pues es una sola conexión, o sea, nada más es motoneurona con músculo esquelético. Recuerden, aquí está la unión neuromuscular que vimos en videos pasados, y donde se encuentra la placa motora y todo, ¿va? Y los receptores de acetilcolina, que son de tipo N1, esto va a cambiar. Aquí durante esta plática sí vamos a hablar mucho de receptores porque pues sí son varios. Ahora, como ustedes saben, el sistema nervioso autónomo pues, tiene dos divisiones, o se puede decir tres, pero solo vamos a hablar de dos, que es el sistema nervioso simpático, parasimpático y el entérico, que el entérico prácticamente es una regulación de todo lo del sistema gastrointestinal, que es todavía más profundo, se puede profundizar todavía más, pero no lo vamos a hablar hoy, ¿va? Ahora, ¿por qué simpático y parasimpático? Esto hace referencia a sus localizaciones anatómicas, pero lo que yo quiero que desde ahorita piensen es que el simpático va a provocar una respuesta que se le conoce como de lucha o huida, ¿va? Prácticamente el simpático se va a activar ante respuestas de estrés y es como que prepara a nuestro organismo para afrontar esas situaciones de estrés. En cambio, el sistema nervioso parasimpático, yo le digo que es para relajarse, porque es eso, prácticamente tiene que ver con todo lo de conservación de energía y bueno, ahorita veríamos sus acciones. Pero vean, aquí está lo que les mencionaba, miren, todos tienen una neurona preganglionar y postganglionar, ¿ven? Sin embargo, va a variar de dónde es que salen, ¿ven? Igual, los cuerpos celulares de todas las neuronas preganglionares están en el sistema nervioso central, ¿va? Y vean, de aquí, del simpático, pues sale, en este caso su axón, de esta neurona preganglionar y se va a dirigir hacia ganglios autónomos, en este caso, en donde vean, aquí libera la preganglionar que libera acetilcolina. ¿Y hacia qué receptores? De tipo EN2. Lo mismo con el parasimpático, vean, fibra preganglionar, libera acetilcolina, receptores N2, ¿va? Esto porque, se los digo, porque sí suelen preguntar en los exámenes. Las neuronas preganglionares del simpático que liberan acetilcolina, ¿no? O del parasimpático igual, acetilcolina. Todo lo preganglionar, todas las neuronas preganglionares liberan acetilcolina, ¿sí? Es donde va a variar ya en las postganglionares, ¿ven? Las postganglionares, ya una vez que parten desde este ganglio autónomo, pues van a liberar diferentes neurotransmisores, ¿no? Por ejemplo, la postganglionar del simpático que va a liberar, pues noradrenalina, ¿no? Y se va a dirigir hacia ciertos receptores. En cambio, hay otras fibras o postganglionares que van a liberar acetilcolina. Y del parasimpático, pues todas, o al menos la mayoría de las neuronas postganglionares van a liberar acetilcolina. ¿Va? Ahorita en la médula suprarrenal, ahorita voy a profundizar. Ahora, esta imagen, les digo, tiene mucho para profundizar, porque si algo se caracteriza del simpático es que hagan de cuenta que los ganglios autónomos, o sea, aquí, a este nivel, que es donde estaría como los ganglios autónomos, estos ganglios autónomos van a estar cerca del sistema nervioso central, ¿va? Entonces se puede decir que las fibras preganglionares son cortas, ¿va? O las neuronas postganglionares, preganglionares, perdón. Porque vean, simpático, preganglionar son cortas, a diferencia del parasimpático, que vean, la preganglionar, en este caso del parasimpático, es más larga. Y eso, pues, sí suelen preguntarlo, ¿no? ¿Cuáles son más largas, cuáles son más cortas? Entonces, siempre recuerden, el simpático, sus neuronas preganglionares son muy cortas, ¿va? Porque los ganglios, en este caso esto de naranja, que es donde sería el ganglio, se encuentran cerca del sistema nervioso central. En cambio, las neuronas preganglionares parasimpáticas son largas. ¿Por qué? Porque estas tienen que llegar a otros ganglios, pero esos ganglios están ya muy cerca de los órganos efectores, ¿va? Entonces siempre, siempre, siempre el parasimpático, sus ganglios donde hace sinapsis están cerca de los órganos efectores. Y lo contrario, hablando de fibras postganglionares, ven, como el simpático tiene los ganglios muy pegados al sistema nervioso central, por ende, las fibras postganglionares, pues, van a ser más largas, ¿no? Porque tienen como un trayecto más largo que recorrer hasta llegar a su órgano efector. En cambio, las postganglionares del parasimpático son muy chiquitas porque como el ganglio ya está demasiado pegado a los órganos efectores, entonces pues ya es un trayecto de que bien chiquito, ¿no? Eso sí suelen preguntarlo. Ahora, la médula suprarrenal, ¿por qué
está como diferente, porque la médula suprarrenal como tal, ella solita, ya funciona como un ganglio. ¿Por qué? Porque vean, de igual manera, pues parte desde el sistema nervioso central en las neuronas preganglionares y estas no van a realizar sinapsis en algún ganglio de los que vamos a mencionar, sino que directamente la médula suprarrenal es un ganglio. Las células que se encuentran dentro de la médula suprarrenal pues van a tener estas funciones que al final es como si fuera pues, una neurona postganglionar. Eso es prácticamente es eso. La médula suprarrenal viene siendo un ganglio y las células que están dentro de ella, que se le conoce como células cromafines, pues son como neuronas postganglionares, ¿va? Y ya de esas neuronas postganglionares pues se va a liberar principalmente estos dos compuestos, ¿va? Ahora vamos a hablar de los receptores y de los compuestos, porque les digo que de esta imagen se puede sacar mucho provecho. Como les mencionaba, del somático, del que no vamos a hablar hoy, pues están receptores N1. Esto cambia, vean aquí en las preganglionares, cuando se unen con postganglionares, siempre es N2, ¿va? Vean, N2, ¿por qué? Porque siempre están recibiendo acetilcolina. Recuerden, todo lo preganglionar libera acetilcolina. Entonces tiene que recibirlos un receptor para acetilcolina, ¿no? O sea, entonces son de receptores tipo N2, receptores nicotínicos, recuerden. Ahora, como les dije, cambia el neurotransmisor que se libera a nivel de las postganglionares, por ejemplo. Del simpático, sus fibras, neuronas postganglionares, liberan noradrenalina. ¿Y qué va a pasar? Que se puede unir a receptores de todos estos tipos, vean, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, que las acciones que cumplen estos receptores, yo se las explicaré después, pero no es que sean las mismas. O sea, por ejemplo, no porque se una a alfa 1, pues todos los alfa 1 pues hagan lo mismo, ¿no? Porque depende tanto del neurotransmisor como del mismo mecanismo de acción y de qué órgano efector estemos hablando, ¿va? Porque pues son diferentes. Ahora, también hay neuronas postganglionares del simpático que liberan acetilcolina y estas son principalmente para glándulas sudoríparas, ¿va? Esta puede ser una pregunta como con trampa. Las glándulas sudoríparas pues no tienen inervación parasimpática, entonces pues solo tienen inervación de tipo simpática, ¿va? Mediante la liberación de acetilcolina. Y la M es de receptores muscarínicos. ¿Se acuerdan que hay dos tipos de receptores para acetilcolina? Los ionotrópicos, que ya los hemos mencionado aquí, los N, que son nicotínicos, y los metabotrópicos, que vendrían siendo los muscarínicos, ¿no? Que son los acoplados a proteínas, que también hablaremos despuesito. Ahora, del parasimpático, perdón, tomé agua. Del parasimpático, vean, como les dije, en su mayoría pues se libera acetilcolina desde lo postganglionar y también pues va a llegar a receptores de tipo muscarínicos, ¿va? Ahorita vamos a ir variando porque en todos los órganos efectores, porque aquí pues no menciona todos, ¿va? Y de la médula suprarrenal, como les dije, las células cromafines liberan ya la circulación, más que nada adrenalina, ¿va? Siempre esa pregunta suele hacerlo mucho. ¿Qué liberan las células cromafines? Pues en su mayoría adrenalina, que no es lo mismo que noradrenalina. Recuerden que va a haber una enzima que va a hacer esta conversión de noradrenalina a adrenalina, y pues esa enzima va a abundar aquí en médula suprarrenal. Entonces, pues finalmente aquí la médula suprarrenal libera más que nada adrenalina, ¿va? Ahora, esta liberación de neurotransmisores no es como en el sistema nervioso somático de que, pues la placa motora, ¿no? ¿Se acuerdan? De que llegaba directamente al, en este caso nuestro axón, con sus botones sinápticos hacia la placa motora, sino que aquí, vean, va a haber algo muy curioso que se llama ramificaciones o varicosidades, vean. Aquí, no se pierdan tanto la imagen, solo sigan el cursor. Pero una vez que nuestra neurona postganglionar va a inervar o va, más bien, va a estimular nuestro órgano diana, no lo estimula, vean, con una conexión directa como se suele esperar, sino que miren, se ramifica y tiene estas, ¿cómo decirlo? Dilataciones, si se le podría decir, que se le conocen como varicosidades, ¿ven? Y si le hacemos un zoom es esto, lo cual voy a voltear en la siguiente diapositiva. Estas varicosidades, que son prácticamente ramificaciones de las terminaciones nerviosas, van a contener vesículas y aquí también se van a sintetizar los neurotransmisores. ¿Esto qué permite? Permite una mayor liberación de neurotransmisores y hacia diferentes áreas, en este caso del órgano diana. En donde qué neurotransmisores se van a liberar, pues depende también
sistema nervioso, más bien de la división, si es de la división simpática o de la parasimpática. Como les dije, el simpático casi siempre va a trabajar con noradrenalina, pero también estas varicosidades pueden liberar lo siguiente, que es tanto ATP como neuropéptido Y, ¿no? Que estos pues no les vamos a hablar mucho el día de hoy. Del mismo modo, el parasimpático, como vieron hace dos diapos, pues libera prácticamente más que nada acetilcolina, pero también podría liberar tanto péptido intestinal vasoactivo como óxido nítrico. Estos dos son muy importantes a nivel del sistema gastrointestinal, que también pues lo van a ver a final de semestre, o bueno, yo espero que sí. Y también pueden actuar a nivel de vasos sanguíneos, ¿no? Tienen acciones a nivel de vasos sanguíneos. Pero lo que quería que supieran es esto, que los neurotransmisores se van a liberar a través o desde las vesículas, pero en estas varicosidades, ¿va? Ahora sí, esto es prácticamente un resumen de lo que hemos estado viendo y nada más vamos a volverlo a mencionar para que todos estemos en el mismo canal, ¿va? La división simpática y la parasimpática, algo que se me pasaba a mencionarles, es que si bien parte del sistema nervioso central, no parte al mismo nivel. Se dice que el sistema nervioso simpático es toracolumbar. ¿Por qué? Porque los centros, si se le puede decir, los cuerpos celulares de todas estas neuronas se encuentran desde T1 hasta L3. Por eso es toracolumbar. En cambio, el parasimpático, estas neuronas van a partir desde los núcleos de los pares craneales y de segmentos a nivel sacro. Entonces por eso se dice que la división parasimpática es cráneo-sacra, ¿va? Porque va a partir de desde ese nivel, desde esos niveles, desde núcleos de pares craneales hasta, perdón, y desde núcleos, o más bien segmentos a nivel sacro. Por eso el parasimpático es cráneo-sacro y el simpático es toracolumbar. Ahora, la localización de los ganglios autónomos, en donde se hace sinapsis de lo preganglionar con lo postganglionar, como les dije, va a ser diferente. Ahorita lo voy a profundizar un poquito más, pero el simpático, sus ganglios pueden ser paravertebrales o prevertebrales. Ahorita, pues, verán a qué me refiero con esto. Y del parasimpático, todos los ganglios a los que, en donde se haga sinapsis van a estar cerca o en los órganos efectores. ¿Se acuerdan que les dije que la longitud de las postganglionares, pues es, en este caso, pues muy corta porque los ganglios prácticamente ya están ahí pegados. Y vean, aquí no sobre la longitud. Longitud de acciones preganglionares, división simpática, como están muy cerca del sistema nervioso central, pues son cortitos. Pero como son cortitos, eso significa que los que siguen, o sea, los postganglionares, son largos. Y es lo contrario en el parasimpático. La longitud de los axones preganglionares es largo porque recuerden que los ganglios pues van a estar ya pegados prácticamente a los órganos efectores. Entonces los postganglionares pues ya son cortos. ¿Va? Si hay alguna duda con esto pues pueden como que ver la tablita y regresarse a las diapos anteriores en donde están o donde se ve mejor la longitud de las fibras. ¿Va? Para que vean cómo sí son diferentes y el ganglio cambia en su localización. Ahora, ¿a dónde se dirigen? Esto lo profundizaremos más al ratito. Las uniones de nuestras fibras nerviosas con el órgano con el que inerva, pues eso también lo veremos en unos momentos. Y los receptores y neurotransmisores prácticamente pues los hemos hablado todo el rato. Recuerden que siempre lo preganglionar libera acetilcolina, siempre, y va a ser recibido por receptores nicotínicos. En cambio, lo postganglionar va a liberar un neurotransmisor dependiendo de dónde estemos hablando. Si es simpático, libera más que nada noradrenalina. Y si es parasimpático, libera más que nada acetilcolina, de lo postganglionar, ¿va? Y los receptores, pues obviamente van a marear. Ahora sí, voy a profundizar un poquito más en el simpático porque ven que les mencionaba que los ganglios aquí varían, ¿no? Que pueden ser paravertebrales o prevertebrales, y ahorita verán pues a qué me refiero. Voy a usar el color morado, ¿va? Primero que nada, esto que ven de verde es una terminación sensitiva. Y recuerden que todo lo sensitivo tiene que llegar a nivel dorsal, o sea, en las astas dorsales. Entonces vean, si por ejemplo ese es el tubo digestivo y no se hubiese alguna obstrucción o una dilatación excesiva, pues esto tiene que ser sensado y por ejemplo va a viajar desde aquí, desde el tubo digestivo hasta la parte dorsal de la médula espinal, ¿va? Entonces aquí siempre que vean algo que llega posterior es positivo, pero
A esto verde no le vamos a hacer caso ahorita, porque ahorita nos interesa todo lo que parte desde el sistema nervioso central, no lo que llega. Entonces, vean, aquí comienza nuestra neurona preganglionar. Lo voy a dibujar con un color azul marino. Aquí. Aquí parte desde nuestras astas ventrales. Más bien desde el asta intermedio lateral. ¿Vean? Porque, ajá, desde el asta ventral sería más bien todo lo motor, que sería el somático. Entonces, esto va a partir desde el asta intermedio lateral, ¿va? ¿Vean? Y aquí una vez parte, sale por las raíces ventrales. Vamos a seguir el camino rojo. Parte aquí. Llega aquí, a este nivel, ¿vean? Llega a este nivel. Que esta prácticamente es la cadena simpática. Y hay tres opciones, ¿va? Vamos a enumerarlas. Ay, perdón por los números, pero bueno. Vamos a enumerarlas. Hay tres opciones. La primera es que aquí realice sinapsis. O sea, aquí donde llegó a este ganglio de la cadena simpática haga sinapsis. Y una vez que haga sinapsis, pues se regrese aquí y ya salga como nervio raquídeo. ¿Va? Esa es una opción. ¿Cuál es la segunda opción? Este ganglio de la cadena simpática es un ganglio paravertebral, porque pues si bien aquí estaría pues la columna vertebral, que pues prácticamente los dos recubren a la médula, entonces estos ganglios de la cadena simpática se le conocen como paravertebrales. Pero les digo, esa es la primera opción, que haga sinapsis ahí y que regrese de donde provenía y salga como un nervio raquídeo. ¿Cuál es la segunda opción? Vamos a dibujarla de color verde. La segunda opción es que de igual manera, vean, parta de ahí, de la cintura lateral, viaje por aquí y que no haga sinapsis en este ganglio, sino que puede ascender o descender hacia otros ganglios de la cadena simpática y realizar sinapsis en ellos, ¿no? Esto es muy importante porque, por ejemplo, puede que segmentos de la médula que corresponden, no sé, a nivel torácico, pues no hagan sinapsis a nivel de ganglios a ese nivel, sino que viajen dentro de la misma cadena simpática, ya sea hacia segmentos superiores como inferiores, y realizar sinapsis ahí, ¿va? Entonces, esa es la segunda opción. La segunda opción, recordemos, que es que no haga sinapsis en el ganglio simpático, más bien el ganglio de la cadena simpática de su nivel, sino que ascienda hacia ganglios de la misma cadena simpática, pero es a niveles superiores o inferiores, ¿va? Y finalmente vamos con la tercera opción, pero vamos a borrar aquí para que no haya duda, confusión, ¿va? Y finalmente la tercera opción, que cuál es, que de igual manera parta de aquí, del asta intermedio lateral, viaje, y una vez que se desvíe aquí, no ni siquiera suba o descienda o haga sinapsis, sino que más bien se sigue directamente aquí y llega a un ganglio prevertebral. ¿Va? Van a ser ganglios que, por ejemplo, ustedes los tienen más presentes que yo, pero por ejemplo, ¿se acuerdan del ganglio pues, el mesentérico y todos estos ganglios prevertebrales? ¿Va? Esa es la tercera opción, que no haga ni sinapsis en la cadena simpática y se dirija directamente hacia un ganglio prevertebral o periférico, en donde después iba a realizar, vean, aquí la sinapsis con la neurona postganglionar y ya finalmente la postganglionar pues se va hacia el órgano diana, ¿no? Que es nuestro tubo digestivo. Entonces esas son las tres opciones, ¿no? Repitamos, repitamos para que no haya duda y recuerden pues como ahorita pues estamos aquí, pues no pasa nada si nos tardamos o así. Entonces recordemos, primera opción, que haga sinapsis directamente en el ganglio de la cadena simpática de su nivel. Por ejemplo, si estamos a nivel de, como dijimos que era toracolumbar, ¿no? El simpático. Si estamos a nivel de T2, pues que haga sinapsis con el ganglio que también se encuentra a ese nivel en T2, ¿no? Viene por aquí, hace sinapsis y ya se regresa aquí y sale como nervio raquídeo. ¿Cuál es la segunda opción? Que igual llega a la cadena simpática, pero que no haga sinapsis a ese nivel, sino que ascienda sobre la misma cadena simpática, ya sea segmentos superiores o inferiores, y haga sinapsis en esos ganglios, ¿no? Que están en niveles distintos, pero están dentro de la cadena simpática. Segunda opción. Ahora, la tercera opción, ¿cuál es? Que si bien llegue hasta la cadena simpática, pues pase de largo de ella, o sea que no hace sinapsis ni a ese nivel, ni a nivel superior o inferior, sino que se siga derecho y ya llegue hacia un ganglio prevertebral, ¿va? Esas son como las disposiciones anatómicas de el sistema nervioso simpático. Ahora,
que provoca el simpático. Como les dije, el simpático prácticamente va a provocarnos una respuesta de lucha o huida, ¿no? O más bien se activa ante una situación estresante. ¿Cómo me gustaría que se lo aprendiesen? Ustedes siempre piensen en estas situaciones, así como de, no sé, si se enfrentan con algo que les da mucho miedo, ¿qué es lo que van a hacer ustedes, no? O por ejemplo, no sé, con algún perro que se les cruce en la calle, ¿qué van a hacer ustedes? ¿O cómo se va a preparar su organismo, no? Primero que nada, o sea, ahorita no vamos a hablar de esto, o sea, quiero que lo visualicen en su mente. Ustedes están frente al perro, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Primero que nada, tienen que estar atentos a la situación, ¿no? Tienen que tener una mayor atención sensorial de todo lo que está pasando porque están corriendo bajo peligro. Entonces, al correr bajo peligro, ¿qué tienen que hacer? Estar más atentos, por lo tanto, ¿qué ocurrirá a nivel de las pupilas? Se van a dilatar, ¿por qué? Porque al entrar más luz, pues en este caso van a permitir, de igual manera que se dilate, pues una mejor visión, si se le podría decir así, ¿no? Ahora, como el perro los puede atacar, ustedes tienen que estar listos en cualquier momento de correr. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Hay un aumento de la presión arterial, sí, pero ¿por qué? La presión arterial prácticamente nos refleja qué también perfundidos están nuestros órganos, ¿no? Si se le puede decir. Entonces, como tenemos que estar atentos para correr por cualquier cosa, tiene que aumentar la presión arterial, ¿para qué? Para que se dirija la sangre hacia los músculos principalmente, ¿va? Para estar atentos por si tenemos que correr. Y ahora, como toda la sangre se va a dirigir hacia músculos, esa sangre, ¿a dónde ya no va a estar? Pues en órganos en donde por el momento no sean necesarios, como por ejemplo eh, todo lo del intestino, a nivel, por ejemplo, también de la piel, al menos en un principio. Entonces, prácticamente como que hay cambios a nivel de todo el cuerpo que te preparan para esa situación, ¿va? Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso, pero quería que se comenzaran a imaginar esas situaciones, ¿va? En donde el simpático se activa, ¿no? Si bien lo normal es que como que en la vida cotidiana, tanto el simpático como el parasimpático actúen en conjunto, o sea, a veces actúa el simpático, a veces actúa el parasimpático, a veces se sincronizan y tienen acciones antagónicas muchas veces, no es como que solo se activan en ciertas situaciones, no, siempre están activos porque están modulando cuestiones, como mencionamos al mero principio, que son cosas que no podemos regular de manera consciente. Y prácticamente lo que está aquí a nivel de la tabla es un resumen de lo que fuimos hablando en la diapositiva pasada. Vean, la división simpática, origen de nuestras neuronas preganglionares, segmentos toracolumnares. Vean, aquí desde T1 hasta L3. Aquí se encuentran prácticamente, pues, a nivel de este nervio central, de donde parten lo preganglionar. ¿Va? ¿Y a dónde llega? A la cadena simpática. Vean, aquí está la cadena simpática. Y si bien puede llegar aquí, o puede ascender o descender, ¿va? Pero aquí está la localización de los ganglios, que puede ser paravertebral, que es la cadena simpática, o prevertebral, que vean, ¿cuál sería el prevertebral? Aquí, ven aquí donde está el puntero, que parte de este nervio central, no hace sinapsis aquí, sino que se sigue hasta ganglios prevertebrales, vean lo que les mencionaba, mesentérico superior, mesentérico inferior, el plexo celíaco, y así, va, esos serían los prevertebrales. Longitud de axones preganglionares. Preganglionares, recuerden, lo que está prácticamente antes de hacer la sinapsis sería esto, son cortitos. ¿Eso qué significa? Que lo postganglionar ahora sería más largo, ¿ven? Son largos. Todos los postganglionares del simpático son largos. ¿A dónde va? Pues principalmente a estas localizaciones que ustedes ven aquí y que pueden pues, ver con más detenimiento. Y los neurotransmisores que ya los hemos hablado, entonces no vamos a profundizar en eso ahorita. Ahora, ¿qué pasa con el parasimpático? Para el parasimpático, como les mencionaba en un inicio, es para relajarse, o más bien el organismo lo que va a hacer es conservar toda la energía posible. Esta situación es muy contraria al simpático, ¿no? A la que les mencionaba del perro. En esta, por ejemplo, lo que quiero que se imaginen es cuando ustedes se acuestan a ver la tele en su sala, por así decirlo. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Primero, como mencionábamos,
¿qué pasaba con las pupilas de alguien en el simpático? Pues se dilataban, ¿no? Porque tiene que estar más atento. Y en este caso en el parasimpático no se necesita una atención así como en el simpático. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí las pupilas pues se hacen chiquitas porque ¿para qué estar grandes y que les llegue mucha luz y aumentar la visión si no es necesario en este momento que estás relajado? Entonces se hacen chiquitas las pupilas, ¿va? Ahora, ¿qué pasa con la sangre? Ven que yo les mencionaba que en el simpático aumentaba la presión arterial para redirigir la sangre hacia músculos principalmente por si teníamos que huir. Pero aquí no, el parasimpático como estamos relajados, entonces el cuerpo se permite realizar otras funciones, como por ejemplo, ahora sí, le llega la sangre hacia sistema gastrointestinal para que ocurran todos los procesos de digestión y absorción, etcétera. ¿Va? ¿Por qué? Porque ahora como no está bajo un peligro, pues sí puede hacer todos esos procesos. ¿Va? Y ahora, la imagen de aquí es para analizar lo mismo que decíamos en el simpático. Vean, el origen de nuestras neuronas preganglionares parte igual del sistema nervioso central, pero a nivel cráneo-sacro. Vean, esto aquí prácticamente estuvo encefálico en sus divisiones, vean, mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, y también a nivel sacro, vean, de S2 a S4, y parten desde núcleos de los pares craneales, vean, aquí están, y los pueden ver con más detenimiento ustedes. Y van a viajar hacia pues ganglios, ¿va? Que aquí no se ve tan bien, pero estos ganglios pues van a estar de que muy cerca de los órganos, o sea, aquí no se ve tan bien, pero están de que muy cerca. Entonces, recuerden siempre, la localización de los ganglios autónomos va a estar prácticamente del parasimpático, si bien cerca o pegados prácticamente o interiorizados en nuestros órganos diana, que son todos estos. La longitud de los axones preganglionares, como los ganglios autónomos ya están pegados, entonces la longitud de estos ganglios más bien de estas fibras preganglionares es larga, ¿va? Y como los ganglios van a estar pegaditos, entonces ya lo postganglionar pues va a ser corto, ¿va? Ahora, lo demás pues ya lo hemos hablado, pero prácticamente es eso. Y ahorita las acciones fisiológicas ya como tal las veremos en unas diapositivas, pero primero quiero que vean como que cómo es la disposición, ¿va? Ahora, a nivel de vejiga, ¿qué ocurre? Es algo muy curioso porque a nivel de vejiga se puede comprobar cómo es una acción sinérgica, porque con el ejemplo del perro y de el estar sentado sin hacer nada, pues son ejemplos antagónicos, ¿no? De una situación súper estresante a una situación súper relajada. Pero como les dije, si bien pueden ser antagónicos y tienen funciones, ¿cómo decirlo? Ajá, prácticamente antagónicas, que puede que uno haga una cosa y otro haga lo contrario, también son sinérgicas, ¿va? Porque, por ejemplo, esto se puede comprobar a nivel de vejiga, por ejemplo, ustedes pues toman agua, etcétera, y pues al final se empieza a acumular la orina en la vejiga. Que la vejiga pueda llenarse o distenderse depende del simpático, ¿vean? Receptores beta 2 permiten, en este caso los betados que hacen, más bien lo van a entender mejor ahorita que vemos receptores, pero prácticamente los betados le van a permitir a la vejiga que se distienda, o sea que el músculo, en este caso a nivel de la vejiga, pues no actúe, ¿va? Y permite que se distienda nuestra vejiga a medida que se va llenando de orina prácticamente, entonces nuestra vejiga se distiende, pero es como un globo, se distiende, pero tiene que estar cerrado de la parte de abajo para que pues no haya una fuga. Entonces, el simpático también provoca que el esfínter interno a nivel de vejiga pues se encuentre contraído. Entonces, como está contraído esto de acá abajo, esto puede seguirse llenando la vejiga, ¿va? Entonces, el simpático nos permite que se llene nuestra vejiga. Y recuerden, aquí esfínter externo es voluntario, entonces pues no está controlado por el sistema nervioso autónomo, ¿va? Esto lo controlamos con el somático. Entonces, continuemos. El llenado de la vejiga, como les dije, es simpático. Ahora, ¿qué pasa? Que llega un punto de la vejiga en donde ya no puede distenderse más. Es como un límite en el que tiene. ¿Y esto cómo lo sabe el cuerpo? Porque a nivel de la pared de la vejiga hay algo que se conoce como mecanorreceptores. Que estos receptores ustedes los van a ver ahorita más en la parte de somato porque hay diferentes tipos de receptores. Quimioreceptores, mecanorreceptores, varoreceptores, muchos receptores. Pero aquí son mecanorreceptores, o sea, son sensibles a cuestiones mecánicas, como la distensión de la vejiga. Entonces, cuando la vejiga llega a un punto en que se distiende así como lo suficiente, eso va a ser sensado y llevado hasta por fibras, en este caso
de tipo sensitivas hasta la médula espinal y ya va a llegar hasta centros del tronco encefálico, en donde se encuentra el centro de la micción, en donde prácticamente esta sobredistensión va a decir, bueno, ya es suficiente, entonces pues ya hay que contraer la vejiga, o sea, ya hay que orinar, por así decirlo. Entonces la vejiga para vaciarse no depende del simpático, sino que depende del parasimpático. ¿Por qué? Porque yo les dije que el que se pueda llenar la vejiga pues depende del simpático, ¿no? Aquí que este músculo se encuentra relajado, el músculo detrusor se encuentra aquí, pero lo que hace el parasimpático es que ya lo contrae y lo contrae, prácticamente lo aprieta para que empiece a salir la orina. Pero como les dije, pues hay un esfínter que normalmente el simpático hace que esté contraído, pero lo que hace el parasimpático es que lo relaja. Vean el parasimpático aquí, relaja este esfínter. Entonces, si relajamos este esfínter y contraemos lo de arriba, que es lo que hace el parasimpático, pues ocurre la micción, ¿no? Entonces les digo, es una acción sinérgica que se comprueba de esta manera, justamente como el simpático me llena la vejiga y hace que pues, no haya fugas, y el parasimpático hace todo lo contrario, o sea, la vacía, hace que se relaje el esfínter interno y ya nosotros ya voluntariamente pues relajamos el externo, ¿no? Y pues ya ocurre la micción. Pero es como un ejemplo para que vean estas acciones sinérgicas del simpático y del parasimpático. Y como les mencionaba, ven que yo les dije que esa aferencia sensitiva va a viajar hasta el centro miccional. Así, al igual que para la micción, hay centros a nivel encefálico que se encarga de regular todo este sistema nervioso autónomo, por ejemplo, la temperatura, que tiene que ver con el hipotálamo más que nada, la sed, que prácticamente esto lo vimos a nivel en las prácticas de líquidos electrolitos, en donde ven que yo les decía que se aumentaba la osmolaridad, pues esto se refleja prácticamente con sed, ¿no? Porque tienes una disminución del líquido como tal, o un aumento de la concentración de solutos. Entonces, la sed va a ser sensado también a nivel de tronco encefálico y va a activar respuestas para compensar eso, ¿va? Esa sed. De igual manera, con la ingesta de alimentos va a haber centro de la saciedad, en donde llegas a un punto en el que no es como tal la acción de comer, sino que lo que se genera mediante procesos de digestión y absorción van a llegar a estos centros y van a provocar la saciedad. Aquí está el centro miccional, que es lo que hablábamos de la orina. El centro neumotáxico y el respiratorio tienen que ver con la respiración, porque la respiración, pues, ustedes se han dado cuenta que pueden estar mucho tiempo sin pensar en que están respirando, sino que simplemente están respirando, por así decirlo, en automático. Esto es porque es regulado por estos centros prácticamente, ¿va? Centros vasomotores, o más bien centros cardiovasculares a nivel del bulbo raquídeo, que de qué se encargan estos, de regular la presión arterial, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tampoco somos conscientes de ello y nuestro cuerpo regula la presión arterial dependiendo de diferentes situaciones. Por ejemplo, en ejercicio, pues lo lógico es que como tenemos que aumentar la sangre hacia los músculos, pues ocurre muchas acciones comandadas por estos centros cardiovasculares que se encargan básicamente de esa acción, pero que nosotros si lo pensamos de manera consciente, pues no somos capaces de que, pues voy a mandar más sangre al músculo, no, sino que todo eso es regulado por estos centros cardiovasculares, ¿va? Y finalmente hay otros centros que se encargan, por ejemplo, de la deglución, del vómito y de la tos, que no vamos a ahondar. En todos estos no vamos a ahondar porque de hecho ustedes los van a ver más adelante, incluso en Fisio 2, por ejemplo, la sed la ven cuando hablan de riñón, alimentos lo ven cuando hablan de... En gastro me parece también, y no me acuerdo si en endocrino de igual manera, pero también lo van a ver ahí, micción también en riñón, neumotáxico y respiratorio, lo van a ver en respi y ya los cardiovasculares cuando vean cardio, pero pues son eficiados, ¿va? Ahora, vamos con lo más, no es difícil, pero pues puede ser tedioso porque se habla de receptores, de qué hace cada receptor, etcétera, ¿va? Primero, recordemos que los receptores nicotínicos, esos van a ser como que los de menos problema el día de hoy. Los receptores nicotínicos, ¿qué hace cuando se activan? Pues prácticamente permiten la entrada de sodio y la salida de potasio. Pero la entrada de sodio supera la salida de potasio, por lo tanto provocan despolarización, ¿va? Eso es como que algo que ya ustedes tienen como que muy presente por lo de la placa motor y todo eso, ¿va? Entonces, ¿cuáles me interesan? Los otros receptores. Los que son para noradrenalina. Porque recuerden, para acetilcolina
Para acetilcolina tenemos prácticamente los que son los N1 y N2, que recuerden que N1 está en la placa motora, entonces de estos no vamos a hablar hoy. Pero de N2, ¿dónde están? Ah, pues a nivel de la sinapsis tanto de neuronas preganglionares como postganglionares, entonces de estos pues sí nos importan. Pero como les dije, de acetilcolina pues no hay tanto pierde, entonces pues no pasa nada. ¿Cuáles sí? Y recuerden que la acetilcolina, principalmente a nivel preganglionar, todas liberan acetilcolina, pero a nivel postganglionar es donde varía, donde el que más lo libera es el parasimpático. Entonces, ¿en cuál hay que centrarnos? En el simpático. El simpático a nivel postganglionar, recuerden que libera noradrenalina, ¿va? Esta noradrenalina, ¿a qué receptores se va a unir? Receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. ¿Cuáles nos vamos a centrar hoy? En estos alfa 1, beta 1 y beta 2. Porque alfa 2 no es tan común o es un receptor que no lo van a encontrar tanto en las lecturas que vayan haciendo de los diferentes sistemas, ¿va? Entonces, lo que provoque cada receptor depende de a qué está acoplado y en qué órgano estemos hablando. Y prácticamente, ahorita que vean, todo tiene mucha lógica, porque depende de la acción de nuestro órgano, ¿va? Todos estos receptores están acoplados a proteínas G. Recuerden que las proteínas G prácticamente pues son proteínas que pues van a tener subunidades y que esas subunidades al estar también vinculadas con enzimas van a provocarme respuestas a nivel celular, ¿va? Entonces voy a borrar aquí. Ahí. Se pasó la diapositiva, pero se los voy a explicar aquí al ladito porque les digo que no sé cómo regresar esta parte, pero bueno, aquí lo voy a dividir, ¿va? Receptores beta 1. Los receptores beta 1 se dice que estimulan, o más bien son proteínas de tipo GS. Eso es algo bien común. Ustedes van a ver que hay tres tipos de proteínas G. Lo voy a poner aquí al ladito. Proteína GS, proteína GI y proteína GQ. ¿Cuál es la diferencia? Ese siempre véanlo o piénsenlo como estimular. Entonces siempre que vean que, no sé, es un receptor acoplado a proteína GS, es que todo lo que ocurre aquí es para aumentar algo, o sea, para estimular la acción de ese órgano diana, prácticamente sí se le podría decir, ¿no? Pero son procesos para estimular. GI, todo lo contrario, procesos para inhibir. Y GQ, esto es de manera muy práctica, ¿va? Y GQ, prácticamente, siempre que vean GQ, piensen en que aumente el calcio intracelular. ¿Va? Siempre véanlo así. O sea, tengan en cuenta eso. Les digo, es de manera como muy general. ¿Por qué? Porque esto va a variar dependiendo del órgano. Por ejemplo, proteína, más bien, perdón, receptores beta 1 tienen, en este caso, son proteínas GS, o sea que van a estimular algo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que llega noradrenalina a este receptor. Esta noradrenalina va a provocar un cambio a nivel de las subunidades, ¿vean? O sea, esto es el receptor es alfa 1, pero ocurre lo mismo a nivel de la proteína G. ¿Vean? No, lo normal es que la proteína G esté dividida en subunidades, subunidad alfa, beta y gamma, ¿no? La subunidad alfa normalmente está unida a GDP cuando está inactiva, ¿va? ¿Qué necesita para activarse? Que cambie hacia GTP, como se ve aquí. Eso también ocurre a nivel de la beta 1, pero les digo que se me pasó la diapo, entonces lo voy a explicar así. Necesita que se una GTP para que ya puedan actuar, y una vez que la alfa 1 esté unida con la GTP, o sea, les digo, la noradrenalina provoca este cambio, entonces el alfa más la GTP, ¿a dónde van a ir? Van a provocar la estimulación de una enzima y esa enzima va a hacer todos los procesos fisiológicos que necesitamos. Como es GS, necesitamos activar la enzima, ¿va? Porque si fuese GI sería lo contrario, la enzima no se activa, por lo tanto no se provoca nada. Entonces, aquí, ¿qué enzima necesitamos? La enzima adenilato ciclasa. Esta enzima me va a provocar un aumento del
AMP cíclico, ¿va? El AMP cíclico me va a generar todas esas acciones fisiológicas que yo necesito, ¿va? Entonces, eso es lo que hacen los receptores beta 1. Les digo, se me pasó la diapo, entonces, si pueden, regresen ustedes el video en donde decía receptores beta 1 y le pueden tomar screen y ya pues nada más ven la explicación que ahorita di. Entonces les digo, receptores beta 1 provocan aumento de la ciclasa y por tanto aumento del MP cíclico. ¿Para qué? Para que se produzcan todas las acciones fisiológicas que necesito, ¿no? Y por ejemplo, estos receptores, ¿en dónde pueden estar? Un ejemplo muy fácil, en corazón. Si estamos estimulando todos los procesos de corazón, ¿ustedes qué se imaginan? Ah, pues que aumentamos frecuencia cardíaca, aumentamos la contractilidad, aumentamos, por ejemplo, junto con estas dos, se provoca aumento del gasto cardíaco y también puede provocar aumento de la presión arterial, ¿no? Pero principalmente un ejemplo es corazón, que aumentamos todas sus funciones, entonces va a latir más rápido y más fuerte, ¿va? Esto se podría profundizar más la explicación, pero es para fines prácticos. Ahora, esos son receptores beta 1, les digo, con proteínas GS. No es lo mismo con receptores de tipo alfa 1, como se ve aquí. ¿Ven? Estos son receptores alfa 1, que de igual manera, proteína G, pero esta es una GQ. ¿Qué es la variación? Que la GQ, como les dije, va a provocar aumento del calcio. Pero ¿cómo? Pues primero se tiene que unir una enzima, que es la fosfolipasa C. Entonces vean, llega noradrenalina aquí, a este nivel. Provoca cambios, porque les dije que la subunidad alfa está unida con GDP, pero para estar activa tiene que volverse GTP. Entonces aquí ya está activa. ¿Qué es lo que pasa? Que esta subunidad o este complejito activo, pues va a llegar a la fosfolipasa C y activarla. La fosfolipasa C va a dividir a una molécula y va a generar otras dos, que es diacilglicerol e inositol trifosfato. ¿Qué hace el inositol trifosfato? Vean, el inositol trifosfato hace lo que dijimos desde el principio. Me libera calcio desde mis depósitos intracelulares, que son el reticulo endoplásmico o sarcoplásmico. Estos términos ya los conocen. Entonces, si me aumenta el calcio intracelular, pues prácticamente es lo que yo necesitaba, ¿va? Entonces, este calcio, junto con otra molécula de las que libero, me aumentan la actividad de esta proteína que se llama proteína sinasa C. Y al final esta va a generar todas las acciones fisiológicas. Pero les digo, siempre que piensen en GQ, pues piensen en calcio, o sea que va a aumentar los niveles de calcio intracelulares. ¿Y esto por qué es importante? O por ejemplo, ¿dónde se imagina que sean importantes los receptores GQ? Por ejemplo, a nivel de vasos sanguíneos, ¿no? Porque los vasos sanguíneos tienen pues una capa muscular lisa y de igual manera músculo liso necesita calcio para contraerse. Entonces, por ejemplo, para aumentar la presión arterial también necesito hacer una vasoconstricción. Entonces, ¿cómo hago que disminuya el diámetro de mis vasos? Pues contrayendo el músculo. ¿Y qué necesitamos para que el músculo se contraiga? Pues calcio, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de vasos sanguíneos están estos receptores GQ para aumentar el calcio y que sea una contracción o lo mismo que una vasoconstricción. ¿Va? Ahora, me faltan otros receptores que son los beta 2, que los beta 2 ahorita se los voy a explicar, pero ven, estas tablas prácticamente es lo que dijimos, pero primero céntrense aquí, en la parte de la derecha. ¿Por qué? Porque tenemos agonistas y antagonistas, siempre recuérdenlo para todo. Agonistas es que una vez, es esa sustancia que cuando se une al receptor va a provocar la acción fisiológica, o sea, se va a cumplir el mecanismo de acción. Un antagonista es lo contrario, un antagonista es aquella molécula que llega al receptor y que lo va a inhibir, o que simplemente va a evitar que haga una acción, ¿va? Entonces, por ejemplo, de receptores alfa 1 que dijimos que se unía noradrenalina principalmente, porque eso es como una regla o un tip que les voy a dar. Para receptores alfa son más afines los de noradrenalina. O sea, adrenalina sí podría unirse, pero es más afín la noradrenalina a los receptores alfa. Y a receptores beta es más afín la adrenalina solita, ¿no? O sea, también la noradrenalina puede activarlos, pero la adrenalina es más afín a los beta. Entonces, aquí ven, para receptores alfa 1, su agonista es noradrenalina. O sea que una vez que la noradrenalina se une a él, pues va a provocar la acción fisiológica.
Ahora, ¿cuál sería su antagonista? Pues aquellas moléculas que al unirse pues van a impedir que ocurran las acciones fisiológicas, ¿no? Como estas. Estas no es necesario que se las aprendan, solo os quería que las vieran para que sepan cuáles son, pero no son necesario que las aprendan ahorita. Ahora, para receptores beta 1 y beta 2, vean, noradrenalina aquí, adrenalina y pues sus antagonistas, ¿no? Lo mismo con los receptores colinérgicos. Ahora, aquí esta es una tabla que prácticamente resume lo que les he estado diciendo. Vean, receptores alfa 1 acoplados a proteína GQ, por lo tanto me aumentan el calcio. Entonces, vean, mecanismo de acción, aumento del calcio intracelular, ¿no? Tejidos diana, pues son estos, vean, músculo liso vascular a nivel de vasos sanguíneos, como les mencionaba, para vasoconstricción. En piel, pues lo mismo, riñón, órganos viscerales. Tracto gastrointestinal, ¿por qué creen que sea importante a nivel de gastro? ¿Por qué? Porque recuerden, como es músculo liso, pues necesito mover los alimentos. Entonces, para que haya una contracción a nivel de mis vísceras, o más bien de mi tubo digestivo, pues necesito calcio también. Y los esfínteres, porque lo van a ver en gastro, pero prácticamente el sistema digestivo se va a estar dividido por estos esfínteres, ¿no? Y las acciones que ocurran en cada órgano están limitadas por los esfínteres. Por ejemplo, el estómago, todos los procesos que hace de digestión tienen que ser hasta tal punto en el que los residuos o los metabolitos que genere sean muy más pequeños que el esfínter pilórico, ¿no? Y puedan pasar. Y también generan movimientos que al final van a permitir pasar del estómago hacia duodeno, pero pues necesitan pasar a través del esfínter, ¿no? Entonces los esfínteres me van a dividir por segmentos mi tubo digestivo, pero necesitan estar contraídos porque si no, imagínense, todo pasaría así bien rápido y pues no es lo adecuado. Receptores beta 1, como les dije, aumentan el AMP cíclico, como primero estimulan a la adenilato ciclasa o adenilil ciclasa y provocan un aumento del AMP cíclico, o sea que van a cumplir todas las acciones fisiológicas que necesito o van a aumentarlas más bien. Por ejemplo, en corazón, como les dije, pues provocaría que taquicardia, ¿no? A nivel de glándulas salivales, tejido adiposo y riñón. Los beta 2, los beta 2 también van a provocar lo mismo, estimulación de la ciclasa y aumento del AMP cíclico, pero tienen una acción muy chistosa, que los beta 2 siempre que vean beta 2 piensen en vasodilatación. Siempre que vean beta 2 piensen en dilatación. ¿Va? ¿Por qué? Porque los beta 2 por ejemplo, están a nivel de vasos sanguíneos, pero no hacen vasoconstricción como los alfa 1, sino que hacen vasodilatación. Entonces, si hacen más grande el diámetro de mi vaso, van a permitir que llegue más sangre, ¿va? Ahora también provocan dilatación a nivel de bronquiolos, ajá, provocan broncodilatación. ¿Por qué es importante esto? Es porque, por ejemplo, en el asma que ocurre, pues en el asma hay una eh, ¿cómo decirlo? Hay una mayor sensibilidad a nivel de bronquios o bronquiolos, entonces ante cualquier cosita pues se van a contraer y en el asma pues esto no es lo adecuado, ¿no? Sino que necesitamos mantener esa permeabilidad de la vía aérea. Entonces damos broncodilatadores, que básicamente son fármacos que van hacia estos receptores beta 2 y provocan esa broncodilatación, ¿va? Y ya, finalmente aquí están lo de los colinérgicos que prácticamente pues ya los hemos hablado durante toda, y ustedes los han visto, pero si quieren los vamos a mencionar. Vean, receptores N1 en placa motora, receptores N2 están en la unión de preganglionares con postganglionares, y pues el medio suprarrenal pues también, le dijimos que era como un ganglio, entonces pues también hay receptores N2, y provocan apertura de canales tanto de sodio como de potasio, pero entra más sodio, por lo tanto provoca una despolarización. Y ahora, los receptores muscarínicos son metabotrópicos y vuelven a estar unidos a proteína G, pero pues las acciones de los muscarínicos depende de qué subunidad estén hablando, porque ahí sí son más subunidades. Hay M1, M2, eh, bueno, no recuerdo si había M1, pero hay M2, M3, M4, etcétera, ¿no? Y depende de qué subunidades o qué receptores muscarínicos estén hablando las acciones, porque vean, pueden aumentar el calcio o lo contrario. Vean, aquí no había visto, pero vean, el aumento del calcio es por receptores M1, M3 y M5. En cambio, disminuir la adenilciclasa y el AMP cíclico, pues depende de receptores M2 y M4, ¿va? De hecho, el M2 y M4, son receptores acoplados a proteína G, pero de tipo GI, o sea, inhibitoria, o sea que prácticamente no va a
ocurrir los procesos de estimulación y no se activa la adenilato ciclasa. Recuerden, GS sí la activa, pero GI no, entonces no se activa la adenilil o adenilato ciclasa, por lo tanto el AMP cíclico no aumenta, sino disminuye, y esto se ve en estos receptores, ¿va? Entonces este es un ejemplo de receptores de tipo GI. Ahora sí, pasamos con la parte que prácticamente son las respuestas antagónicas de lo que ocurre con cada sistema. Les digo, no es como que uno actúe por su cuenta, sino que actúan dependiendo de las situaciones, pero pues se encargan de regular principalmente. Empecemos este, con esta imagen de la izquierda a este nivel, a nivel de la pupila. Recordemos que el simpático, situación estresante, de mucha atención, entonces, ¿qué necesito? Más luz, necesito más luz, estar más mayor atención sensorial. Entonces, miren, a nivel de ojo, como lo pongo en verde, el simpático dilata la pupila y esto se le conoce como midriasis principalmente, ¿va? En cambio, ¿qué hace el parasimpático? La contrae, ¿va? Ahora, ¿qué otra cosa más? El simpático pues me permite ver de lejos porque al aumentar, eh, en este caso dilatar, pues me permite una mejor visión. En cambio, el parasimpático lo contrario, una visión cercana. ¿Va? Ahora sigamos. ¿Qué pasa a nivel de este corazón? Ven, voy a ponerlo de diferentes colores, pero ven, corazón. Recuerden, es simpático, proteínas de tipo, receptores más bien beta 1 acoplados a proteína G S, o sea que me va a estimular todo, y vean, es lo que les decía, vean, frecuencia cardíaca, conducción, contractilidad, todo me lo está aumentando. ¿Por qué? Por receptores beta 1, ¿por qué? Porque están acoplados a proteína G S, o sea que me estimula, ¿va? Esto es el simpático, recuerden, ¿por qué? Estoy en una situación estresante, necesito aumentar todo, estoy todo taquicárdico, ¿va? Ahora, ¿qué hace el parasimpático? Pues lo contrario, porque es un estado de relajación, entonces no hay por qué aumentar estos procesos, sino que todos los va a relajar. ¿Y por qué receptores? Por receptores tipo M, porque en este caso sería receptores tipo M2, recuerden que eran acoplados a proteínas GI, o sea, inhibitorias, entonces pues no va a pasar ninguno de estos procesos. Entonces, parasimpático me relaja todo, todo, no hay por qué estar taquicárdico ni nada. Ahora, a nivel de músculo liso vascular, o sea, vasos sanguíneos, como les dije, depende del receptor. Receptor alfa 1, pues estos estaban acoplados a qué proteína? A proteína GQ. Y recuerden que si es GQ, pienso en calcio. Por tanto, si aumenta el calcio, se contrae este músculo, entonces ocurre vasoconstricción. ¿Va? Lo mismo, el músculo esquelético, si hay receptores de tipo alfa 1, pues son GQ y me contrae por aumento del calcio. ¿Va? Pero vean, musculizo vascular no tiene inervación parasimpática. Va a haber órganos así que no tienen inervación parasimpática. Otro es, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, como les decía. Esta solo tiene inervación simpática. A nivel de bronquiolos, ya les había dicho este ejemplo. Vean, receptores beta 2 que van a provocar vasodilatación. ¿Por qué? Porque los bronquiolos también tienen una capa de músculo, pero el músculo para contraerse necesita calcio. Sin embargo, el beta 2 pues no está acoplado no está acoplado a proteína GQ, sino a proteína GS. Entonces esto me va a provocar dilatación, ¿va? Ahora, lo contrario con el parasimpático, vean, siempre son acciones antagónicas. En tracto gastrointestinal, vean lo que les mencionaba, el simpático en este caso, pues como es una situación estresante, no me va a permitir que ocurran procesos que tienen que ver con todo lo de digestión, vean. Por ejemplo, el músculo y los esfínteres se mantienen contraídos, las paredes relajadas y pues no hay ni siquiera secreción de ácido gástrico o de secreciones pancreáticas que tienen que ver con la digestión, porque pues en este momento no son necesarios del simpático. En cambio, el parasimpático, como es un estado ya de relajación, pues vean, ya las paredes a nivel del tracto gastrointestinal empiezan a contraerse, esfínteres se relajan, esto significa que se empieza a mover la comida y todos los residuos en los diferentes segmentos, aumenta secreciones de saliva, ácido gástrico, páncreas, o sea, comienzan todos esos procesos de digestión, absorción, etcétera. ¿Por qué? Porque como estoy relajado, ahora sí mi cuerpo puede, como, por así decirlo, empezar
acumular energía. ¿Y pues de dónde tenemos la energía? Pues de los alimentos principalmente, ¿no? Entonces prácticamente parasimpático sí estimula todo lo de nivel de tracto gastrointestinal, pero el simpático no. La vejiga, otro de lo que ya hablamos, recuerden, el simpático, pues no me va a provocar la micción, sino que prácticamente la vejiga me provoca que se pueda distender la misma vejiga, pero que esté contraído el esfínter y así no haya fugas. Y vean, ahorita pues ya lo entendieron, si son beta 2 y están acoplados a GS, pues prácticamente me provocan dilatación. Y como el esfínter está acoplado a alfa 1 y es una proteína GQ que me aumenta el calcio, entonces va a haber una contracción de este esfínter y así pues no se sale la orina. Hace lo contrario al parasimpático, vean que el parasimpático me provoca la micción o, ajá, pues el ir al hacer pipí. ¿Por qué? Porque me contrae la pared de la vejiga, pero me relaja el esfínter. ¿Por qué? Porque son receptores tipo M y recuerden que si, por ejemplo, es una subunidad que está unida a proteína GI, es que me inhibe estos procesos. Entonces, pues se relaja en este caso, ¿va? Ahora, a nivel de genitales, esta acción sí es como antagónica, porque el simpático me provoca la eyaculación, pero el parasimpático la erección. Entonces, primero, ¿qué ocurriría? Primero ocurría el parasimpático me provoca la erección y una vez que se llegue a ese punto de la eyaculación es donde actúa el simpático. ¿Va? De ojo ya lo vimos, de la piel, vean, como les dije, glándulas sudoríparas, pues solo por el simpático, porque no tiene inervación parasimpática. Vean. Aunque, por ejemplo, hay bibliografías como Guyton que sí les menciona que su duración de manos sí puede ser por un receptor que no me acuerdo cuál era. Pero pues aquí ven, aquí nos dice que el parasimpático no tiene inervación, o más bien no va a llegar a glándulas sudoríparas, ¿va? Y bueno, al final, estos tres de abajito los van a profundizar después, pero quiero que lo relaciones a las situaciones que hemos dicho. Vean, hígado, ¿qué haría en un simpático, en el simpático? Porque es una situación, recuerden, estresante, en donde ustedes quieren huir del perro. ¿Qué necesitan ustedes? Necesitan energía. ¿Y de dónde sacan energía si no están comiendo? Recuerden que el simpático pues no tiene que ver con procesos digestivos, o al menos no procesos que me favorezcan la absorción de nutrientes y la digestión, ¿no? Entonces, ¿de dónde saco esa energía? Ah, pues de procesos catabólicos, vean. Gluconeogénesis, ¿qué era? Si se acuerdan de bioquímica, pues la generación de glucosa a partir de residuos que no son carbohidratos, ¿no? Sino por ejemplo de aminoácidos, de lípidos, y también la glucogenólisis, que prácticamente es la degradación del glucógeno, o sea, de mis reservas de glucosa. ¿Por qué? Porque esta situación estresante también me libera el cortisol es un glucocorticoide, y al final lo que necesito es glucosa a nivel de plasma. ¿Para qué? Para que me mantenga en este caso pues este aporte energético hacia todos los tejidos que sean necesarios. Entonces, el simpático, pues me provoca el aumento de glucosa, ¿va? ¿Por qué? Por procesos catabólicos como más bien, la glucogenólisis es catabólico y pues ya la gluconogénesis es la generación de glucosa en este caso a partir de residuos, o más bien de residuos que no son carbohidratos. Y a nivel de tejido adiposo, pues también ocurre lipólisis, también es catabólico, o sea, degradamos lípidos para que al final por conversión mediante la gluconogénesis pues se aumenten los niveles de glucosa, ¿va? Y en riñón, ¿qué ocurre en riñón? Riñón es muy importante para la regulación de la presión arterial. Y lo van a profundizar un poquito más en fisios, pero pues si les llegasen a preguntar, pues aquí en riñones, pues aumenta la secreción de renina, el simpático, porque en este caso, pues tiene que ver con todo lo de presión arterial y pues otros sistemas, ¿va? Aunque no creo que lo pregunten. Pero bueno, esto es como una breve como repaso de lo que ocurre en cada uno de los sistemas a nivel general, ¿va? Espero haya quedado claro esta parte. Ahora, bueno, esta es otra imagen en donde las imágenes de la izquierda pues también traen las funciones, igual por si ustedes las quisieran revisar pues con más calma, en donde de la pasada pues ya no expliqué, pero vean aquí lo de amarillo es el simpático y el de verde es el parasimpático. Entonces, vean, a nivel de gastro, por ejemplo,
pues el simpático pues no tiene acciones, entonces recuerden que esta tabla de la derecha es la misma que la pasada. Pero como el simpático no tiene acciones, vean, aquí se inhibe la función angiotensinal, o sea, pues no provoca nada. Y pues aquí se comprueba, vean, no tiene como que acciones que favorezcan. En cambio el parasimpático sí, vean que aquí aumenta todo, entonces aquí vean, estimula la función gastrointestinal. Igual, simpático relaja la vejiga, ya lo hemos visto, parasimpático la contrae, y así, entonces ustedes también pueden ir complementando viendo esta imagen de la izquierda de esta diapo y de la pasada, para que les sea más fácil, como que distinguir las acciones de uno y de otro, que eso como que sí lo pueden preguntar, o suelen poner como preguntas trampa de que, por ejemplo, el simpático provoca bradicardia y así, o sea, y les ponen verdadero o falso, ¿no? Y ustedes sabiendo que no, que el simpático provoca más bien aumento de todo lo de corazón, entonces pondrán, ah, pues no, es falso, el simpático en el corazón provoca taquicardia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues prácticamente es relacionar esas situaciones en donde depende qué sistema y más bien qué división del sistema nervioso autónomo y qué acción va a provocar, ¿va? Entonces, pueden asociarlo con la imagen de la izquierda. Esta imagen de la izquierda yo la saqué de Boron, porque aquí no tiene tanta calidad, me parece, la imagen, pero pues si la pueden ver de ahí, pues está bien también. Y prácticamente este es un resumen también de los receptores, vean de los agonistas, a qué proteína está unido y prácticamente lo que hemos dicho, vean. En este caso, receptores M. Aquí, receptores M, mejor le pongo un color morado. A ver, receptores M, proteína GQ, pero estos, vean, estos M1, M3 y M5, proteína GQ. Por lo tanto, activan fosfolipasa C y me provocan estos segundos mensajeros que al final, ¿qué me van a provocar? Aumento del calcio. Aumento del calcio y esto lo necesito, por ejemplo, para músculo. Entonces, estos receptores se pueden estar en músculo liso, de los vasos sanguíneos o visceral también. Ahora, los receptores M2 y M4 están acoplados a proteína GI. Entonces, si están a GI o de tipo G inhibitorio, pues más bien me inhiben la dianilato ciclasa, o sea, no la estimulan y por lo tanto disminuye el AMP cíclico. Por lo tanto, pues no ocurre ninguna acción fisiológica, ¿va? Recuerden eso. Y ahora los otros que hemos visto, alfa 1, GQ, estimula fosfolipasa C, genera esto y lo mismo, aumenta calcio. Entonces aumenta calcio, entonces estos alfa 1 recuerdan dónde estaban, vasos sanguíneos, ¿no? Provocan vasoconstricción. Ah, y creo que se me pasó, pero estos M1, M3 y M5 pues no están en vasos sanguíneos, ¿no? Estos están, por ejemplo, a nivel de visceral. Principalmente en vasos sanguíneos están estos, los alfa 1, ¿va? A beta 1, proteína GS, ¿vean? Entonces GS, ¿qué hace? Me estimula todo. Activa la ciclasa, aumenta el AMP cíclico y pues ya me genera las acciones fisiológicas que quiero. Como ejemplo en corazón, pues aumenta todo. Beta 2 GS igual a ciclasa, AMP cíclico, me provoca básicamente en este caso a nivel de vasos sanguíneos y de vías respiratorias dilatación, ¿va? Entonces, bueno, al final, eso es todo, chicos. Pues sí es un poquito largo el video, pero ¿por qué? Porque repetí cosas varias veces para que como que les fuera quedando más claro. O por ejemplo, si ya había pasado algún concepto de las primeras diapos, pues que después el volverlo a escucharlo fueran ustedes repitiendo en su cabeza para que no se perdiera. Porque si está en nervioso autónomo, les digo, se puede profundizar mucho más, pero es como lo esencial para el examen, quiero pensar. Entonces, bueno, ¿de dónde me basé? Del Constanzo, que es como un repaso. Es un libro chiquito, pero que trae muchas cosas esenciales. Del Guyton, que saqué imágenes y también información, pero también el Guyton tiene otras tablas que ya no incluí, o sea, igual de receptores, por si la quieren leer, pues está súper bien, porque el Boron, pues sí está un poquito largo, ¿no? Y pues ya no tienen así que tanto tiempo. Entonces, pues si pueden leer alguno de estos dos, pues estaría súper bien. Pues nada, gracias por el tiempo, porque pues yo sé que pues es una hora, entonces pues no es poquito. Y pues nada, les agradezco pues más que nada su apoyo y por estar viendo los otros videos. Cualquier cosa pues me pueden este, mandar mensaje, los que son mis alumnos, o sea por WhatsApp, si hay algo que no entienden, pues me pueden mandar mensajes sin problema, yo se los contesto. O a
O en mis redes sociales, o sea, si no tienen mi WhatsApp, pues nada, me pueden buscar en Facebook, así con mi nombre, como salió en la portada de David Portillo, o igual, estoy en Instagram así. Entonces, pues nada, descansen y mucho éxito en su examen. Yo espero que con los videos, que llegué a realizar, porque si bien me faltó de algunos temas, pues les ayude al menos lo suficiente para su examen, ¿va? Entonces, mucho éxito.